Amigos de YouTube, nuevamente saludándoles su servidor el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndoles un nuevo tutorial. En esta ocasión voy a hablarles acerca del artículo segundo del decreto que salió publicado el 31 de diciembre del 2018 referente al estímulo fiscal que se le otorga a la región fronteriza norte. Como puedes observar en pantalla, en el artículo primero del famoso decreto, nos menciona que se considera región fronteriza norte y nos da un listado de los distintos municipios que para los efectos del presente decreto se consideran como zona fronteriza norte. Por tanto, los municipios de los distintos estados de la República Mexicana que no aparecen en el listado, no les es aplicable este decreto de la zona fronteriza norte. ¿Por qué se los comento? Porque me han preguntado si este decreto también aplica para los municipios o para los estados del sur de la República. En este caso, recuerda que lo que tenemos en el decreto, el listado que tenemos en el decreto, que son los municipios que para este decreto se consideran como zona fronteriza norte, son los que tienen este estímulo fiscal. Todo aquel municipio que no aparezca en este listado, pues no les es aplicable este estímulo fiscal, este decreto de estímulos fiscales para la zona fronteriza norte. Aclaro este punto porque han surgido dudas en relación a diversos estados de la República Mexicana que no tienen acceso a este decreto. Ahora, el artículo segundo de este decreto es el que nos habla acerca del estímulo fiscal que tienen las personas físicas o morales en relación al impuesto sobre la renta. Y voy a leerlo para efectos de poder llevar este párrafo de ley a un caso práctico que tenemos en Excel y poder realizar un pago provisional del impuesto sobre la renta de una persona moral que tributa en el título segundo y que reside en la zona fronteriza norte. Leo entonces el artículo segundo. Reza de la siguiente manera: artículo segundo, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas y morales. Recuerda que me voy a concentrar en las personas morales del título segundo, residentes en México, así como a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, que tributen en los términos del título segundo de las personas morales, título cuarto de las personas físicas, capítulo segundo, sección primera de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y título séptimo, capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales de la ley del impuesto sobre la renta que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte a que se refiere el artículo primero del presente decreto. Consistente. Entonces aquí nos va a explicar en qué consiste el famoso estímulo fiscal. Consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales. Me voy a concentrar entonces en este primer párrafo del artículo segundo para efectos de poder desarrollar el ejercicio práctico que te voy a presentar en unos momentos en Excel. Observa que en este párrafo nos dice quiénes son los que tienen derecho a este estímulo fiscal y son los siguientes contribuyentes: las personas físicas y morales residentes en México. Pudiéramos interpretar por esta misma línea que, a contrario sensu, las personas físicas o morales que no son residentes en México no les es aplicable este estímulo fiscal y pues sería lógico. Pero después dice, así como los residentes en el extranjero con establecimientos permanente en México. O sea, a los residentes en el extranjero
que tengan establecimiento permanente en México también les es aplicable este estímulo fiscal. Repito, a contrario censo, si es un residente en México que no tiene establecimiento permanente aquí en México, pues no le sería aplicable este estímulo fiscal, por lógica, desde luego. ¿A quién más les es aplicable? ¿Qué sigue diciendo este artículo segundo? Que tributen en los términos del título segundo de las personas morales, título cuarto de las personas físicas, capítulo segundo, sección primera de las personas físicas con actividades empresariales y del título séptimo, capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales de la ley del impuesto sobre la renta. Observa que aquí nos está diciendo quiénes se incluyen, quiénes pueden aplicar este estímulo fiscal. Las personas morales del título segundo, las personas físicas que realicen actividades empresariales y profesionales y aquellas personas morales que se ubiquen, que hayan optado por el estímulo fiscal del título séptimo, capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. ¿Quiénes quedan excluidos entonces de este estímulo fiscal? En relación a las personas morales, aquellas personas morales que son no contribuyentes, aquellas personas físicas o morales que tributen en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, aquellas personas morales que tributen en el régimen de coordinados, aquellas personas morales que hayan optado por el régimen de grupo de sociedades. Observa que por exclusión podemos interpretar que las personas morales que te acabo de mencionar no les es aplicable el estímulo fiscal. Y esto es entendible, porque en el artículo sexto de este mismo decreto te explica que aquellas personas físicas o morales que ya cuenten con un estímulo fiscal o con un beneficio fiscal que le otorguen las leyes, pues no les será aplicable este decreto de estímulos fiscales. Esto es en relación a las personas morales. Ahora vamos a las personas físicas. Quiero comentarte que pues en un rato más vamos a ir al artículo sexto de este famoso decreto. Ahora, ¿qué pasa con las personas físicas? ¿Quiénes quedan excluidos de este decreto? Las personas físicas que obtengan ingresos por salarios, desde luego, las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales del régimen de incorporación fiscal también quedan fuera, las personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento, las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes, enajenación de bienes, dividendos, premios y de los otros ingresos. Observa que entonces, por exclusión, te estoy mencionando quiénes son las personas físicas, en este caso, que quedan fuera de este decreto. Y además también se incluyen en este decreto aquellas personas morales que hayan optado por el estímulo fiscal del título séptimo, capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Y entonces, desde mi punto de vista, aquí hay una problemática porque el título séptimo, capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales es un estímulo fiscal de lo cual pueden optar las personas morales. Y si el mismo decreto te dice que aquellas personas físicas o morales que ya tengan un estímulo fiscal, pues no les es aplicable este decreto. Pareciera contradictorio. Ahora, me voy a concentrar entonces en relación a lo que dice o en qué consiste el decreto correspondiente. Pero antes menciona también algo muy importante este primer párrafo. Dice que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte a que se refiere el artículo primero del presente decreto. ¿A qué se refiere con ingresos exclusivos? Bueno, este artículo segundo en su párrafo tercero dice, se considera que se perciben ingresos exclusivamente en la referida región fronteriza norte cuando los ingresos obtenidos en esa región representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el servicio de administración tributaria. Entonces aquí en este mismo artículo segundo te define lo que se considera entonces pues un ingreso exclusivo en la zona fronteriza norte. Ahora, ¿en qué consiste entonces este decreto? Mira lo que está subrayado en amarillo. Consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales
contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales. Aquí podemos tener dos situaciones. Como te dije que me voy a concentrar ahorita en las personas morales, aquí podemos tener dos situaciones bastante sencillas aún, y cuando podemos tener mucho más, nada más te las voy a enunciar. Aquellas personas morales que son residentes en la primera situación que se nos puede presentar son aquellas personas morales que residan en la zona fronteriza norte y que solamente obtengan ingresos de dicha región. Que estas personas morales no tengan ninguna sucursal, no tengan ningún ingreso, ningún cliente fuera de la zona fronteriza norte. Pero también se puede dar el caso de aquellas personas morales que residen en la zona fronteriza norte, pero tienen alguna sucursal fuera de la zona fronteriza norte, que tienen, que facturan ingresos de clientes que tienen fuera de la zona fronteriza norte y que obtienen entonces ingresos por obtenidos en la zona fronteriza norte e ingresos que obtienen fuera de la zona fronteriza norte. Entonces me voy a concentrar en el primer supuesto, donde tenemos personas morales que solamente obtienen ingresos de la citada zona fronteriza norte. También este decreto es aplicable para aquellas personas morales, porque repito, me voy a concentrar en las personas morales, en aquellas personas morales que pues tengan su residencia fuera de la zona fronteriza norte, pero tengan alguna sucursal, algún taller, pues en la zona fronteriza norte, y como obtienen ingresos por la zona fronteriza norte, les es aplicable el estímulo fiscal por esa sucursal correspondiente. Bueno, yo me voy a concentrar en las personas morales que obtienen únicamente, solamente ingresos de la zona fronteriza norte. Ese va a ser mi primer caso práctico. En sesiones posteriores vamos a hablar de los demás supuestos que te acabo de mencionar de las personas morales, y también habremos de establecer supuestos para las personas físicas que tributan en el régimen de las actividades empresariales y profesionales, lo que nosotros coloquialmente conocemos como contadores públicos en el régimen general de ley. ¿Ok? Ahora, en el caso que te acabo de comentar, en el segundo caso, que la persona moral tenga ingresos de la zona fronteriza norte y fuera de la zona fronteriza norte, bueno, pues debemos de determinar una proporción para efectos de poder acreditar este estímulo fiscal contra el pago provisional causado. Entonces, me voy a concentrar en una persona moral, específicamente en su pago provisional, para que nosotros podamos ver cómo se aplica este decreto de la zona fronteriza norte. Posteriormente, repito, en sesiones posteriores, valga la redundancia de la palabra, pues estaré comentando ya los demás supuestos y analizando más a fondo este decreto, tanto en impuestos sobre la renta como en impuesto al valor agregado. De todos modos, si tuvieras alguna duda en relación a la aplicabilidad de este decreto, juntamente con las reglas de carácter general o reglas de resolución miscelánea fiscal, entonces te dejaré mis correos y mi número telefónico al final del video. Ok, entonces pasemos a Excel. Observa que aquí yo tengo una tabla resumen de los ingresos de una persona moral X que pues reside en la zona fronteriza norte. En esta tabla tenemos los meses, los ingresos que obtuvo de la zona fronteriza norte, el coeficiente de utilidad, pues anticipo cuenta de utilidades, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, tenemos el concepto de pagos provisionales y el impuesto sobre la renta retenido de bancos. En este caso vamos a concentrarnos en el cálculo del pago provisional sobre los ingresos nominales y por tanto poder avanzar en este detalle. Voy a ponerte aquí unos pequeños importes del ISR retenido de bancos utilizando tantito la función aleatorio.entre. Voy a poner cantidades así aleatorias de 500 a 1000 pesos. Ok, se me olvidó ponerlo cuando pues hice la tabla. Aquí nada más van a ser datos inventados.
o sea, en relación a este ejercicio práctico, pero los datos que tú vas a utilizar o que tú utilizas los sacas de tu contabilidad, los ingresos los sacas de tu contabilidad, el ISR retenido de bancos, pues de los estados de cuenta que deben de estar contabilizados en tu contabilidad. Ahora, si tú quieres saber más a fondo de cómo se calculan los pagos provisionales directamente de tu contabilidad, te invito a que entres a mi canal, que es Apocalipsis 1213. Ahí tengo un video de cómo realizar pagos provisionales con tus balanzas de comprobación. Entonces te invito a que visites mi canal y que pues te suscribas. Estos videos son hechos para ti, para efectos de que tú puedas analizar las cosas y puedas hacer tus propios papeles de trabajo en Excel. Adicionalmente a ello también pues sigo contestando los correos electrónicos que muy amablemente me mandan. Espero me tengan paciencia los que me han mandado correos electrónicos. Poco a poco los he ido contestando y también contestando las diferentes peticiones en relación a las hojas de cálculo. Bueno, continuamos entonces. Observa que tenemos un resumen de ingresos de una persona moral X que reside en la zona fronteriza norte. Tenemos el coeficiente de utilidad. Estos coeficientes de utilidad pues se sacan de la declaración anual correspondiente. En este caso, como vamos a hacer pagos provisionales del 2019, el coeficiente de utilidad de enero y febrero pues lo sacamos de la declaración anual 2017 y de marzo en adelante pues de la declaración anual del 2018. Tenemos anticipo a cuenta de utilidades, periodos fiscales de ejercicios anteriores, pagos provisionales e ISR retenido de bancos. Bueno, ahora te llevo al cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Qué vamos a hacer aquí en el cálculo del impuesto sobre la renta? Bueno, primero mira lo que dice aquí, mes al que corresponde el pago. Aquí lo que vamos a utilizar es una validación de datos. Mira, nos vamos a la ficha datos, nos vamos al grupo herramienta de datos y le damos clic aquí donde dice validación de datos. Nos despliega este cuadro de diálogo, le doy clic en esta opción que dice lista y en el origen le voy a dar clic y me voy a ir a mi cuadro resumen y voy a seleccionar los meses del año. Nuevamente doy clic para maximizar el cuadro de diálogo y doy a aceptar. Y observa que se nos ha colocado una pestaña de los meses del año. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, voy a utilizar ahora la función coincidir. Del lado del mes, aquí la función coincidir. La función coincidir pues tiene tres argumentos: valor buscado, matriz buscada en y tipo de coincidencia. Valor buscado pues es el mes, coma, la matriz que vamos a utilizar la tenemos en el cuadro de resumen, que son los meses, coma, y quiero que me traiga un ordenado exacto. Cierro paréntesis y presiono enter. Observa que me dice que enero pues está en la primera posición de la base de datos o de la matriz que utilizamos en la función coincidir, que son la relación de los meses correspondientes. Si voy a febrero, pues guarda la segunda posición y así sucesivamente. ¿Para qué determinamos este pequeño factor? Bueno, para las fórmulas que vamos a utilizar más adelante. Y que es el propósito pues de mostrarte de cómo se está aplicando en estos momentos el decreto de la zona fronteriza norte en relación a los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de las personas morales. Observa que aquí me dice ingresos nominales de meses anteriores, ingresos nominales del mes, ingresos nominales acumulables. ¿Cómo me voy a traer los ingresos nominales de meses anteriores? Observa, voy a poner igual suma la función desref. Dentro de la función suma me pide una referencia, me voy al cuadro resumen, le doy clic al encabezado de la columna de ingresos de la zona fronteriza norte, presiono F4, coma, dejo vacía el área de filas, de columnas, y cuando llegamos a alto pues entonces regreso al cálculo del impuesto sobre la renta y selecciono el pequeño factor o la pequeña fórmula que hicimos con la función coincidir. Cierro el paréntesis de la suma de la función de ref y cierro el paréntesis de la función suma y presiono enter. Pues nos aparece 0 porque pues no hay un ingreso nominal anterior al mes de enero, pero si yo te pongo aquí febrero, mira, observa, me trae el ingreso nominal del mes anterior, que sería el del mes de enero. Vamos a ver, 1.083.997, 1.083.997.
Si yo pongo febrero, marzo, me debería de traer el ingreso nominal de enero y febrero. Vamos a ver. Sumo 1.083.000 más 1.211.000. Observa, me da aquí 2.295.651. 2.295.651. Me regreso al mes de enero porque necesito traerme entonces el ingreso nominal del mes. Voy a poner aquí ahora la función buscar B. Observa que buscar B tiene varios argumentos. El valor buscado pues es el mes. ¿En qué matriz? Me regreso a mi cuadro de resumen. Selecciono el mes y el ingreso. Le digo que en qué columna está el resultado que quiero que me traiga. Está en la segunda columna y quiero que me traiga una coincidencia exacta, un resultado exacto. Presiono enter y observa, mi querido amigo de YouTube. Me trae el ingreso nominal del mes de enero de 1.083.000, que es lo que ya te había mostrado anteriormente, 1.083.000 de enero. Si yo pongo febrero, me va a traer en ingresos nominales de meses anteriores 1.083.000 y de ingresos nominales del mes me va a traer 1.211.000. Observa entonces que las funciones que acabamos de utilizar funcionan, perdón de la redundancia de la palabra, a la perfección. Voy a utilizar entonces ahora el comando autosuma para efectos de poder tener los ingresos nominales del mes. Presiono los ingresos nominales acumulables, presiono enter y entonces tengo ingresos nominales acumulables en el caso de que estuviera calculando el pago provisional de febrero de 2.295.651. Me regreso a enero. Ok, ahora ¿cómo me voy a traer el coeficiente de utilidad? Utilizando nuevamente la función buscar B. Observa, buscar B, valor buscado, enero. Me voy a la matriz que es el cuadro de resumen. Ahora selecciono el mes, selecciono los ingresos y selecciono el coeficiente de utilidad. ¿En qué columna está el resultado que quiero que me traiga? En la primera, segunda, tercera columna, coma, tercera columna, coma, 0. Quiero un resultado exacto. Entonces, observa que aquí lo que voy a hacer es aumentarle los decimales. Le aumento los decimales hasta el 10 milésimo porque así lo dice el artículo 10 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, la utilidad fiscal para el pago provisional utilizo la función redondear y es una simple multiplicación de los ingresos nominales acumulables por el coeficiente de utilidad. Voy a tratar de hacer un poco más grande esta celda. Voy a poner la función redondear. Ok, multiplico lo que es el ingreso nominal acumulable por los ingresos nominales acumulables por el coeficiente de utilidad. Y le digo que me lo traiga a dos decimales. Cierro paréntesis de la función redondear y observen que me trajo una utilidad fiscal para el pago provisional de 89.429.75. Recuerda que este es un pago provisional de una persona moral que sus ingresos los obtiene únicamente de la región fronteriza norte. Claro que este supuesto tal vez sea muy atípico que se dé en la práctica porque pues las personas morales al momento de que un cliente venga y les compre productos, el cliente puede decir que no reside en la región fronteriza sino fuera de la región fronteriza y van a tener facturas CFDIs que corresponden a clientes que no tengan su domicilio fiscal dentro de la región fronteriza norte y por tanto pues tendríamos que aplicar el segundo supuesto que te platiqué hace unos momentos. ¿Ok? Ok, ahora anticipo cuenta de utilidades. Mira cómo me lo voy a traer. Nuevamente voy a utilizar la función suma, voy a utilizar la función desref. Ahora me voy a mi cuadro de resumen y la referencia ahora ya no la voy a poner en la cabecera sino en la celda D2, coma. En filas no quiero nada, en columnas tampoco, en alto sí, que es este pequeño factor. Cierro el paréntesis de la función desref y cierro el paréntesis de la función suma y presiono enter. Ahorita no tenemos nada de anticipo cuenta de utilidades, pero en el caso de que fuéramos una SC, observa que si yo pongo aquí 10,000 pesos, ¿cómo es que automáticamente pasa aquí en anticipo cuenta de utilidades? Si yo por ejemplo pusiera febrero, siguen los 10,000 pesos porque acuérdate que la ley del impuesto sobre la renta mencionan que los anticipo cuenta de utilidades también son acumulables su disminución. Entonces presiono 0 y ahora vamos a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Aquí voy a utilizar la función buscar B.
igual valor buscado, enero, coma, ¿en qué matriz? Bueno, en esta matriz de resumen, ahora tengo el resultado que quiero en la quinta columna, coma 0. Cierro paréntesis de la función buscar B y presiono enter. Ahora, utilidad fiscal determinada es una simple resta, pero yo voy a utilizar la función si. A ver, vamos a hacer igual un pequeño más grande la celda para efectos de que se pueda ver la fórmula. Si la utilidad fiscal para el pago provisional es mayor a la suma de estos dos conceptos, del anticipo y de las pérdidas, entonces que me reste este concepto menos la suma de o sea que me reste de la utilidad fiscal para el pago provisional la suma de estos conceptos de la utilidad de los anticipos y de las pérdidas, o si no, que me coloque 0. Porque recuerda, a ver, vamos a ver. Está, a ver. Ok, aquí me faltó un paréntesis. Ok, sí, era este paréntesis que me hacía falta. Presiono Enter y observa que me da la cantidad de 89.429.75. Pero si yo pusiera aquí 90.000, pues automáticamente me pondría 0. Le doy control Z para deshacer el cambio que hice. La tasa del impuesto sobre la renta que tenemos hoy en día pues es la tasa del 30% según el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces mira, aquí voy a determinar el impuesto sobre la renta causado utilizando nuevamente la función redondear. Multiplico la utilidad fiscal determinada por el porcentaje. Bueno, no sé por qué me está fallando ahorita el Excel, no me está mostrando bien las fórmulas, pero lo voy a hacer un poquito más grande. Redondear, multiplico la utilidad fiscal para el pago provisional por el 30%, coma a dos decimales y determino lo que conocemos como pago provisional causado. Tengo un pago provisional causado de 26.828.93 y es aquí donde te quiero mostrar que viene la aplicabilidad del decreto correspondiente. Acuérdate que el decreto dice que el estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio según corresponda en la proporción que represente los ingresos totales de la citada región fronteriza norte del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda al pago provisional. En este caso interpretamos que la proporción es de 1 porque los ingresos de esta persona moral son solamente de la región fronteriza norte. Entonces, ¿en qué consiste el famoso estímulo fiscal? Observa, yo le voy a poner igual y voy a agarrar mi pago provisional causado y lo voy a dividir entre de 3. ¿Ok? Voy nuevamente a hacer más grande esta celda. Mira, voy a agarrar mi pago provisional causado y lo voy a dividir entre de 3 porque eso es lo que dice el famoso estímulo fiscal. Y por tanto, lo que voy a hacer es restar del pago provisional causado, le voy a restar el estímulo fiscal. Permíteme tantito, amigo. Voy a hacer un poquito más grande estas celdas porque no sé por qué Excel me está haciendo travesuras en relación a no quererme mostrar bien las fórmulas. Ok, entonces mira, pongo igual y resto del pago provisional causado, le resto el estímulo fiscal y presiono Enter. Determino entonces un pago provisional causado disminuido. Aun y cuando el decreto pudiera tener pequeños errores, tecnicismos o de redacción, de todos modos es un beneficio fiscal. Dejar de pagar cierta cantidad siempre se torna en beneficio para el contribuyente. Entonces, independientemente de lo que encontremos en el estímulo fiscal, no pagar 8,000 pesos, pues, y no desembolsarlo, pues se toma o se toma como un beneficio, porque pues dejar de pagar 8,000 pesos, pues ya ese dinero lo estaría destinando para pagar sueldos, para pagar
proveedores, para pagar la mensualidad de alguna inversión, etcétera. Tal vez no puedas estar de acuerdo con mis comentarios, pero pues te lo dejo ahí al aire, mi querido amigo. Ahora, ¿cómo voy a traerme los pagos provisionales anteriores? Igual voy a utilizar la suma, la función suma, la función desref, referencia, me voy a la hoja que se llama resumen, me coloco en la cabecera de los pagos provisionales, coma, en filas no quiero nada, en columnas, en alto sí, voy a mi cálculo del impuesto sobre la renta y aquí en alto pongo la celda E1. Ok, cierro paréntesis de la función desref y cierro paréntesis de la función suma. Desde luego que me trae 0 porque pues no hay pagos provisionales de meses anteriores al mes de enero. Ahora, el impuesto sobre la renta retenido de bancos, igual voy a poner la función suma desref. Ok, voy a ir a mi cuadro de resumen, me voy a ir a mi ISR retenido de bancos, aquí selecciono la celda G2, coma, en filas no quiero nada, en columnas tampoco quiero nada, en alto sí. Y entonces voy nuevamente a este pequeño factor que tenemos aquí de 1 o la posición que guarda el mes en relación a una base de datos. Cierro paréntesis de la función desref y cierro paréntesis de la función suma y presiono enter y aquí sí me está dando un resultado. Ahora, ¿cómo voy a determinar entonces mi pago provisional del mes? A pagar, entonces voy a poner igual si el pago provisional causado disminuido es mayor a la suma de estos dos conceptos de los pagos provisionales de meses anteriores y del ISR retenido de bancos, entonces que me reste el pago provisional causado disminuido menos la suma de estos dos conceptos que tú estás viendo en pantalla, o si no, pues que me coloque 0 porque en pagos provisionales no tenemos saldos a favor de impuestos. Observa que cuánto me dio de pago provisional a pagar, 17.157.95 y de acuerdo con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación yo debo de pagar esta cantidad redondeadas sin centavos. Entonces mira, me voy a mi tabla de resumen y como primer pago provisional de enero tenemos la cantidad de 17.158, voy a poner aquí 17.158. Observa que aquí en pagos provisionales de meses anteriores no me arrastra nada porque pues no hay pagos provisionales de meses anteriores a enero. Pero mira, por ejemplo, si yo pongo febrero, observa, si yo pongo febrero ya me pone los 17.158 que yo había puesto aquí en la tabla resumen. Ahora, pero lo que quiero recalcar entonces es este estímulo fiscal, este crédito fiscal como le denomina el decreto de la zona fronteriza norte. Observa que me sale un pago provisional causado de 56, le resto la tercera parte de esa cantidad y entonces me sale un pago provisional causado disminuido de 37, menos los pagos provisionales de meses anteriores, menos el ISR retenido de bancos, tengo un pago provisional del mes a pagar de 19.047 en el mes de febrero, 19.047, ok, vamos a ver cuánto nos sale en el mes de marzo. En el mes de marzo nos sale un pago provisional de 29.334. 29.334. Vamos a ver cómo nos resulta en el mes de abril. Observa que nos resulta una cantidad de 23.459 de pago provisional, 23.459. Vamos a ver cuánto nos resulta en el mes de mayo. Ok, vamos a ver cuánto nos resulta en el mes de mayo y nos resulta la cantidad de 26.487. 26.487. Ok, vamos a ver cuánto nos resulta en junio y así sucesivamente. Observa que en junio nos sale 23.260. 23.260. En el mes de julio nos sale una cantidad de 28.394, 28.394. En el mes de agosto nos sale una cantidad de 25.197. Ok. En el mes de septiembre nos sale una cantidad de 28.270. Ok.
En el mes de octubre nos sale una cantidad de 26.873. En el mes de noviembre nos sale una cantidad de 26.421. Y en el mes de diciembre nos resulta una cantidad de 20.940. 20.940. Observa entonces, mi querido amigo, que esta persona moral terminó pagando la cantidad de 294.840, que sin la aplicabilidad del estímulo entonces estaría pagando más cantidad en pagos provisionales. Observa que nos ahorramos la cantidad de 151,000 pesos en relación a los impuestos. Entonces voy a poner una letra en blanco aquí para efectos de desaparecer este factor, y entonces nos queda nuestro pago provisional de una persona moral de la zona fronteriza norte. Espero entonces que esta pequeña explicación te haya podido servir. Te dejo aquí, en el caso de que quieras comunicarte con un servidor, mi número telefónico. También te dejo mi correo, que es jorge.villalobos@ulb.edu.mx. También te dejo mi otro correo, que es apjorge-apocalipsis, apocalipsis 1213 hotmail.com. Y en estos medios de comunicación te puedes pues enlazar con un servidor, y entonces podemos seguir platicando más sobre este tema. Entonces repito, aquí está la aplicación del estímulo fiscal de manera práctica, y por tanto te sugiero entonces que leas el decreto correspondiente y lo puedas poner en práctica y puedas solicitar pues el beneficio de este decreto inscribiéndote en un padrón de contribuyentes que menciona el mismo, y las reglas de carácter general, las reglas de resolución miscelánea fiscal. También te invito a que sigas viendo mi canal, porque mira, vamos a tocar un tema muy interesante ya en unos días más, de las empresas constructoras, y vamos a tocar el tema el tema jurídico, el tema contable y el tema fiscal. O sea, en pocas palabras, te voy a mostrar cómo se contabiliza un CFDI de anticipo de obra, como lo estás viendo en pantalla, que probablemente puedas tener conceptos similares en una factura, facturas de estimaciones, así como lo estás viendo en pantalla, cómo contabilizar estas facturas de estimaciones en una contabilidad de una constructora, y también cómo realizar la contabilización de las erogaciones que realiza la constructora de la obra correspondiente, así como analizar los estados de cuenta, la utilidad por contrato, los pagos provisionales de impuestos sobre la renta, los pagos definitivos en materia del impuesto al valor agregado. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, porque ya en unos días más estaré subiendo este tema importante de una contabilidad especial de empresas constructoras. Espero no te lo pierdas, y también habremos de hablar acerca de contabilidades especiales, como por ejemplo contabilidad ganadera y contabilidad agrícola. Espero que no te pierdas estos episodios, valga la redundancia de las palabras, y entonces puedas tú retroalimentarte en materia contable, fiscal y legal. Gracias, amigo. Gracias, amiga, que escuchas este canal, que sigues este canal, que ves mis videos. Te agradezco mucho, y quiero entonces darte las gracias. También quiero que te detengas un poco. Probablemente estás viendo este video por una necesidad profesional que tienes de salir de algún problema en relación a las dudas que puedas tener, pero para un poco. ¿Ya te has puesto a pensar por qué a veces no concilias el sueño? ¿Por qué a veces en tu matrimonio todo te está saliendo mal? ¿Por qué quieres hacer las cosas bien con tus hijos y a veces no te salen? ¿Quieres hacer bien las cosas con tu esposa y no te sale? ¿Con tu esposo y no te sale? Tu vida económica está destruida. Estás en la oficina cuando deberías estar con tu familia, cuando deberías estar con tus amigos, cuando deberías estar disfrutando de la vida, y pues hay un vacío en el corazón que no puedes controlar, y a veces te da ganas de llorar y lloras. Eso es porque
probablemente debas de conocer a un amigo que se llama Jesús. Por tanto, quiero ofrecerte una oración antes de terminar este video. No lo cortes, no cortes el video. Escucha la oración y entonces puedas tú ya parar el video en el momento en que lo desees. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, te pongo la vida de la persona que está viendo este video. Yo no conozco sus necesidades ni tampoco conozco sus problemas, pero tú sí lo conoces o la conoces porque lo formaste desde el vientre de su madre. Tal vez está pasando por una necesidad económica, tal vez está pasando por una necesidad familiar, tal vez está enfrentando una enfermedad terminal, tal vez está enfrentando una mala noticia que le acaban de dar. Te suplico, Señor, que lo guardes en el hueco de tu mano y que le ayudes a entender a esta persona que el único que lo puede sacar de ese problema que tiene es Cristo Jesús. Permítele entonces que esta persona pueda confiar en ti, en tu amor y que pueda ver tus maravillas. Toca su vida, toca su corazón. Y si alguien está necesitado de Jesús, entonces permítele llegar a Él. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amigo, te vuelvo a poner el número telefónico de un servidor, te pongo mis correos electrónicos y que Dios te bendiga. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.